a eso como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas noches, amigos participantes nacionales e internacionales al curso Trabajos en Altura. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. De acuerdo. Bien, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a iniciar con el curso de trabajos en altura, ¿no? Es un curso que está denominado dentro de los grupos de trabajos de alto riesgo, ¿no? El cual va a ser muy importante, ¿no? Que cada uno de ustedes quienes están aquí dentro de la plataforma y además también quienes vienen siguiendo por las redes sociales, entonces nos va a permitir esclarecer y poder también verificar, ¿no? Algunas definiciones, procedimientos, ¿no? Que va a ser muy importante para desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? En tal sentido, vamos a dar, en principio, pues, el agradecimiento, ¿no? Al Grupo Educativo Capacítate Perú, quien nos ha convocado para esta jornada, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos a ir iniciando el curso de trabajos en altura. Damos la bienvenida a cada uno de los participantes, quienes nos vienen siguiendo a través de la plataforma Zoom y también por las diferentes redes sociales, ¿no? Bien, eh, cuando hablamos, pues obviamente para nosotros, ¿no? De trabajos en altura, representa en cierta forma, pues, un trabajo que se va a desarrollar, ¿no? De acuerdo a la normativa, ¿no? Para considerar, ¿no? Un trabajo en altura, determina, pues, que es 1,80 m, ¿no? Sobre el nivel del piso, ¿no? Y sobre esa base, ¿no? Uno va desarrollando sus actividades, ¿no? Y entonces eso representa de una u otra forma, pues, determinados riesgos, ¿no? Riesgos que pueden acabar o terminar, pues, muchas veces con la vida de las personas, o también, pues, puede dejar, digamos, daños irreversibles, ¿no? Y entonces, en ese sentido, para nosotros, por eso es importante que ustedes, ¿no? Conozcan, ¿no? Tanto como quienes son desarrolladores del trabajo, o también quienes están, ¿no? Al mando de estos tipos de trabajo, ¿no? Lo cual, siendo un trabajo de alto riesgo, representa también, pues, una infinidad, ¿no? De peligros que se tienen que ir evaluando durante el proceso. Bien, continuamos en la primera lámina. Lo que nosotros vamos a analizar en principio es, digamos, la conceptualización, ¿no? De qué es un trabajo en altura, ¿no? Continuamos, por favor. Y la siguiente. Entonces, cuando nosotros, la siguiente, sí, ahí bien. Cuando nosotros decimos, ¿no? ¿Qué es un trabajo en altura? ¿No? Bien como dicen, o como bien como pueden ver sobre la imagen, estos se pueden desarrollar, ¿no? Sobre distintas plataformas, o también se pueden desarrollar sobre estructuras, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Los trabajos de alto riesgo pueden ser de forma vertical, ¿no? O también de forma horizontal.
Entonces, hay distintas formas de desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la normativa dice, ¿no?, que se considera trabajo en altura a partir de 1,80 m sobre el nivel, ¿no?, el inmediatamente inferior, o sea, la parte superficial que donde se encuentra, ¿no?, 1,80 m. O además también, ¿no?, es importante precisar este concepto, ¿no?, que Ingeniera Morán, también está. perdón por interrumpir la capacitación, pero creo que su audio nuevamente se escucha entrecortado. Ok, me da un segundo, por favor. Mientras que el ingeniero Morán pueda recuperar el audio para la capacitación, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar pago por la certificación y puedan obtener los materiales del curso. Les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que se pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ingeniera Morán, ya puede Ya, continuar con la capacitación. perfecto. Hemos hecho una mejora continua de manera inmediata y eso permite justamente también tener un mejor audio y también una mejor imagen, ¿no? Bien, entonces les comentaba, pues, ¿no?, que si bien es cierto, la normativa establece, ¿no?, que para considerar un trabajo en altura se va a establecer, ¿no?, de 1,80 m sobre el nivel inmediatamente inferior, ¿no? Entonces, sobre la base. Pero también, además, se indica, ¿no?, de que estas pueden ser también proximidades al vacío. O sea, si yo estoy en una superficie y luego tengo un vacío, ¿no?, de 1,80 m a más, entonces estas también se considera trabajo en altura. Por lo tanto, en ambos casos tengo que establecer un sistema, ¿no?, de prevención, en este caso, pues, ¿no?, que nos permita justamente establecer, ¿no?, las medidas y los controles frente a cualquier caída, ¿no?, o cualquier riesgo que pueda establecerse, ¿no? La siguiente, entonces, para eso, para nosotros va a ser muy importante establecer, ¿no? Primero, dentro de lo que establecemos, nuestro sistema de prevención y detención de caídas que les decía, es importante establecer algunos puntos. Primero, nosotros tenemos que entender, como bien tenemos en el lado de izquierdo de la imagen, vamos a tener un punto de anclaje, ¿no? Que tiene que ser un lugar, digamos, de una estructura que me permita resistir, digamos, todo el peso, ¿no? No solo de la persona, sino también al momento de la caída, todo ese peso y que resista también el equipo, ¿no? Entonces todo eso va a ser muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con algunas personas, por ejemplo, que hacen, ¿no? O sea, se enganchan de cualquier punto. Incluso a veces están haciendo el sistema constructivo y del mismo sistema constructivo se enganchan, ¿no? Entonces, pero no tienen el cálculo si eso realmente les va a resistir o no ante una caída, ¿no? O de lo contrario, a veces se enganchan, ¿no?, de cualquier parte, por ejemplo, de un andamio, ¿no? Entonces, eso no es lo correcto ni la forma como debería realizarse, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener un conector de anclaje, ¿no?, que justamente va a permitir conectarse con el estrobo del amortiguador y también, bueno, verificar, ¿no?, en este caso el arnés de cuerpo completo, ¿no?, el ACC, que nosotros vamos a utilizar dentro de este proceso. Entonces, estos son los componentes que nosotros vamos a tener o contar, digamos, dentro de nuestro campo de trabajo, ¿no? Y nuestra labor, ¿no?, desde el punto de vista de la prevención, ¿no?, tanto de prevencionista, jefe, ingeniero, ¿no?, gerente, es poder garantizar estas condiciones, ¿no? Verificar que las condiciones para que el trabajador pueda acceder a este tipo de trabajos estén dadas de una manera correcta. Por lo tanto, tenemos que verificar el anclaje, la línea de enganche, la línea de vida y el arnés de seguridad de cuerpo entero, ¿no? Y con ello, además de su verificación, ¿no? Su inspección diaria, además de ello, se tiene que contar con
un certificado de suficiencia médico anual. Bueno, todos cuando iniciamos labores nos sacamos nuestro EMO, ¿no? Nuestro examen médico ocupacional, ¿cierto? De manera general. Eso es de una manera pues innata dentro del trabajo que vamos a desarrollar. Sin embargo, si nosotros vamos a desarrollar, digamos, un trabajo en altura, considerado un trabajo de alto riesgo, uno de los trabajos de alto riesgo, entonces esto requiere una evaluación complementaria, ¿no? O adicional que va a permitir justamente ver si la persona está o no en las condiciones desde el punto de vista de la salud para poder desarrollar esas labores. ¿Eso qué significa? Que se tiene que volver, ¿no? A sacar un examen médico, pero en este caso definido o trabajado para el proceso de trabajos en altura, ¿no? Certificado de suficiencia médico anual. ¿Qué pasa si en el demo tú sí pasaste, ¿no? Pasaste tu examen médico, pero puede darse en el caso de que cuando tú das este segundo examen, ¿no? O el examen complementario, de repente sales observado o sales que no puedes realizar esta labor. Eso significa no es que no puedas trabajar, sí puedes trabajar, solo que no puedes trabajar en trabajos en altura, ¿no? Entonces ahí tendrías esa restricción, lo cual no significa de que no puedas desarrollar otras labores o quizás otros trabajos de alto riesgo, ¿no? Pero para este no estás en condiciones, ¿no? De salud principalmente, ¿no? Incluso puedes estar físicamente bien, ¿no? Pero las condiciones de salud no estás. Entonces ahí es importante tener en claro estos aspectos. Es importante, además, que el equipo de detención de caídas, ¿no? Como les mencioné, de manera diaria o por los turnos que van ingresando, deben de ser verificados, ¿no? De manera periódica. Toda persona que vaya a desarrollar un trabajo en altura, además de tener el examen médico que habíamos visto complementario, ¿no? Para alturas, debe de tener una capacitación específica en trabajos en altura, para no solo para conocer los peligros y los riesgos, sino además también para poder conocer los procedimientos, las metodologías, ¿no? De cómo se trabajan, ¿no? Los estándares, en este caso para el trabajo en altura. Y sobre esa base tiene que ser capacitado, ¿no? Sobre el llenado, ¿no? De sus permisos de trabajo en altura. Ojo, tú vas a llenar tu IPRC, es general, vas a llenar, digamos, algunos, no sé, tu ficha de inspección de arnés, ¿no? O de todos tus implementos, ¿no? Para poder desarrollar tu trabajo en altura. Pero además vas a tener que tener un permiso específico para desarrollar trabajos en altura, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que también uno dentro de este proceso tiene que tener como un requisito fundamental es haber llevado un curso en trabajos en altura de manera específica, ¿no? Hay, digamos, diferentes niveles de cursos en altura, ¿no? Entonces, mínimo todos tienen que llevar el curso general o el curso básico, ¿no? Como lo determinen, ¿no? Pero luego, de acuerdo a las responsabilidades, que uno tiene que llevar, digamos, más cursos, ¿no? Entonces, si tú eres, si bien es cierto el trabajador, entonces llevas tu curso general de cómo no hacer tu inspección, verificar todo, ¿no? Todos los procesos. En el caso de los prevencionistas o ingenieros, tienen que llevar un curso más completo, ¿no? Que permita justamente hacer determinados cálculos, ¿no? Y poder también explicar, detallar, ¿no? Los residentes, por ejemplo, todos aquellos que firman la parte técnica como la parte de seguridad, ¿no? Tiene que llevar un curso adicional, pero luego puedes seguir mejorando, ¿no? Con otro curso, de acuerdo, si todas tus actividades son absolutamente en altura, entonces eso significa de que tiene que haber incluso una brigada. Entonces esta brigada tiene que llevar un curso conjuntamente con todo el personal que desarrolla la actividad, o en este caso la parte técnica. Todos ellos tienen que llevar un curso que permita justamente ante
cualquier tipo de emergencia, ¿no? Entonces ya con ello van desarrollando actividades complementarias. Si se dan cuenta, entonces todo ese proceso, ¿no? Incluso las personas que firman los permisos, ¿no? También tienen que llevar, digamos, estos cursos avanzados para poder verificar si está o no está llenado de manera correcta, ¿no? Y si están o no están también identificados todos los peligros, los riesgos y las medidas de control. Entonces, eso va a ser muy importante. En unas láminas más adelante vamos a ir viendo esos aspectos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué tipos de protección contra caídas vamos a tener? Bueno, en principio, nosotros vamos a determinar entre dos tipos, ¿no? Los que son pasivos y activos, ¿no? Primario, secundario. Bueno, cuando hablamos desde los sistemas pasivos, ¿no? Quizás vamos a entender o vamos a poder ver desde el aspecto mucho más colectivo, ¿no? Donde que aquí, ¿no? Se van a proporcionar protecciones sin ninguna acción por parte del empleado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, como denominamos pasivo, primario o colectivo, vamos a tener, ¿no? El sistema de barandas de protección, ¿no? Estas barandas pueden ser como ustedes ven dentro de las imágenes o también puede ser en las partes superiores, ¿no? Que nos permite justamente como un preaviso, ¿no? Ante una posible caída, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? O sea, es ahí donde uno va tomando una medida de control frente a un riesgo, ¿no? De lo que va a ocurrir. Pero también se pueden establecer, ¿no? Tenemos a veces edificios y luego en la parte baja quizás existan personas transitando o a veces cuando cae algo puede tener pues un rumbo diferente, entonces también se establece la colocación, ¿no? Del sistema de mallas de seguridad, ¿no? Y estas empiezan a retener, ¿no? Cualquier, digamos, partículas o materiales, equipos que puedan caer, ¿no? Entonces también eso va a permitir justamente desarrollar de manera correcta, ¿no? Nuestras labores. Adicionalmente a eso, vamos a tener cercas, vamos a tener barricadas, vamos a tener cubiertas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos no se utiliza malla rachel, ¿no? Para poder justamente evitar, ¿no? Que partes, ¿no? Tanto de material o de repente de escombro, ¿no? O alguna herramienta pueda caer o expresarse, ¿no? De una manera indiscriminada, ¿no? Por otro lado, tenemos, ¿no? El sistema de protección activo, secundario o de repente, como se puede llamar, individual, ¿no? Y en ese aspecto nosotros tenemos, bueno, eh, el, se proporciona, ¿no? La protección con acción por parte del empleado. Y en este caso tenemos, ¿no? El arnés de cuerpo entero, el ACC, que hace un momento decía, ¿no? O sea, como es justamente personal, ¿no? O sea, solamente en el arnés va a entrar una sola persona, ¿no? Entonces, eso de ahí requiere, ¿no? Una línea de vida, ¿no? Que se va conectando en la parte posterior, tiene los ganchos, ¿no? Para justamente hacer los enganches, ¿no? En las zonas, digamos, que están previstas, ¿no? Dentro de las actividades que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Ya sea en los puntos de anclaje, ¿no? Que se van a determinar, ¿no? O también, pues, ¿no? Determinados, cuando estamos en determinados rescates, también, ¿no? Nuestra escalera, ¿no? De antiestrés, ¿no? O de repente también, pues, no vamos a tener de repente algunas sogas, ¿no? Que nos permitan también movilizarnos para algún determinado rescate, ¿no? Sin embargo, va a ser muy importante dentro de este proceso, ¿no? La verificación, que los ganchos no estén maltratados, que las correas, ¿no? De las líneas de vida, los anclajes, no estén dañados, ¿no? Porque si no, eso va a generar justamente un problema mayor, ¿no? Porque en una caída, digamos que si eh, en este caso, ¿no? La línea de vida tiene una rasgadura, entonces como son hilos, eso en un golpe puede estirarse, romperse y finalmente no cumple la función para el cual nosotros, digamos, pensábamos que iba a ser parte
defensa, ¿no? Entonces es muy importante ese aspecto, ¿no? Tener en consideración siempre. Lo siguiente, entonces, tanto el sistema de protección primario como secundario tiene y debe que verificarse de manera permanente. La siguiente, por favor. En ese aspecto, o sea, es diario o por turnos, ¿no? O sea, también es importante identificar ese aspecto. Si nosotros vamos a trabajar, digamos, un turno y luego viene el turno noche o el turno tarde, entonces es importante que en el turno que nosotros estemos o las veces que vamos recién a entrar a determinadas áreas, verificar nuestro arnés, ¿no? No, esto no solo se verifica en las mañanas o que alguien lo va a hacer por ti, no, pero si en la mañana ya lo utilizó otra persona, seguramente él ya lo verificó, pero hay diferentes criterios de evaluación. Entonces, para ello es muy importante que tú mismo, ¿no? O la persona que va a desarrollar el trabajo lo inspeccione, ¿no? Verifique y vea, ¿no? Entonces, y así, digamos, se va generando pues un aspecto, una cultura, ¿no? Preventiva para evitar justamente algún tipo de accidente, ¿no? El arnés de cuerpo entero, que es el que estábamos hablando hace un momento, este, como ustedes pueden ver en la imagen, a los lados laterales tiene dos anillos, ¿no? Para trabajos de posicionamiento. O sea, a veces puesto, digamos, puede ser que este es un trabajo vertical, entonces te permite, ¿no? También tenemos el anillo dorsal que decía que va a la espalda, ¿no? Ese anillo dorsal para justamente engancharse con la línea de vida, ¿no? Bueno, como le dicen la cola, doble cola, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ahí vemos, ¿no? Entonces va a ser muy importante, ¿no? Ahora, hay que saber cómo ponerse el arnés de tal forma que nos permita tener mayor seguridad, ¿no? Todos los arnés son diferentes, no solo por el tema de la marca, sino también por el tipo de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar en algunos casos, ¿no? eh, Líneas de vida con estrobos, ¿no? Entonces eso también nos permite desplazarnos hasta determinados puntos y de ahí tenemos una retención. Dentro de los ACC, esto va a distribuir, ¿no? La fuerza de interrupción cuando hay una caída y le va a permitir justamente sujetar, ¿no? Esta parte, ¿no? Lo que viene a ser los muslos, las pelvis, entonces todo eso se jala para arriba, o sea, bien es cierto, lo vemos así en este ángulo, ¿no? Puede ser de 45, pero cuando ocurre, ¿no? El accidente, esto va a subir, ¿no? Y va a tener otra inclinación, lo cual va a hacer justamente que tenga mayor presión sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, va a ser muy importante para eso los demás seguros, ¿no? Muchas veces dicen, no, ¿para qué tanto seguro se sueltan, ¿no? Pero tú no sabes en qué momento va a ocurrir el accidente. Entonces, se sugiere, ¿no? Que se utilice el ACC de manera correcta, ¿no? Y se verifique también, ¿no? Los anillos en D, que los vemos estos lados, ¿no? Deben de tener por lo menos, dicen un anillo D en espalda, que es lo que esta que está aquí, ¿no? La que vemos, y dos anillos en la cintura y uno en el pecho, ¿no? Algunos, lo que se cumple es este aspecto y luego los laterales, ¿no? Lo que sí faltaría verificar es la parte del pecho, ¿no? Bueno, ahora, es importante que nosotros detallemos aquí un aspecto. Primero, todos los componentes del arnés, tanto correos y anillos, deben de pasar por una prueba, ¿no? De resistencia de 5.000 libras o que esto equivale a 2.270 kilogramos, ¿no? 2.000, o sea, pero, o sea, ingeniero, yo aquí, entonces puedo tener más personas sobre esta base. ¿No? Bueno, dependiendo el nivel de la altura, recuerden, ¿ah? Física, elemental, ¿no? Caída, ¿no? Caída libre, la gravedad, ¿no? ¿Cómo aumenta, ¿no? Entonces el peso cómo va aumentando. Cada segundo que pasa, cómo aumenta el peso. Entonces, si nosotros tenemos una altura, ¿no? Determinada y a ese, pues, le agregamos, ¿no? El cuerpo de una persona en caída libre, ¿con cuánto de peso va a llegar, digamos, a la parte final? ¿Cierto? Entonces,
Esto es lo que tú de repente pesa 70, 60, ¿no? Eh, ese peso va a ir aumentando cada, ¿no? Cada centímetro que vas cayendo, o cada segundo, esto va a ir aumentando el peso, ¿no? Entonces ya no vas a pesar 70, sino vas a ir pesando, ¿no? De repente, ¿no? 140, 210, no, así 500, no, hasta 1000. Entonces, eso va a depender de esta altura, ¿de acuerdo? Entonces, tengan muy presente este aspecto. Las líneas de vida, ¿no? Que tenemos dos tipos, ¿no? Bueno, quizás vas, ¿no? Uno que solamente es ganchos, ¿no? Que tiene el que le llamamos de una sola cola, pero acá hay un detalle, ¿no? Acá tenemos dos de una sola cola, ¿cierto? Y entonces esta parte va a la espalda, igual esta parte va a la espalda, ¿no? Y con esta solamente me engancho, en cualquier punto, igual con esto, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos líneas de vida? Seguramente algunos lo han visto, otros todavía no lo están viendo, pero si se dan cuenta aquí, todo esto es, ¿no? Digamos, una manera sinuosa, pero no tiene, digamos, nada adicional. Sin embargo, esta línea de vida de acá, que también es de una cola, ¿no? Tiene, ¿no? Aquí todo un amortiguador de impacto que se le llama, ¿no? Tiene este amortiguador de impacto que justamente ante una caída, esa se desprende y te da, pues, digamos, una holgura más para poder caer, ¿no? Un poco más hacia el piso, pero por eso tenemos que saber en qué momento utilizar esto y en qué momento utilizar esto. ¿De acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado. Pero así como existe de una sola cola, ¿no? También tenemos otros tipos de líneas de vida o amortiguadores de impacto. Por ejemplo, esta, ¿no? Acá se ve mucho mejor el amortiguador de impacto. Sin embargo, este de aquí tiene una una línea de vida, pero que es doble, ¿no? Tenemos doble. ¿Cierto? Entonces, esto también nos permite justamente adecuar para poder establecer cuál de los tres voy a utilizar, de qué altura me sirve esto y de qué altura me sirve esto, ¿cierto? Por ejemplo, vas a tener retroretráctiles también, ¿no? Eso en qué momento utilizo y cómo lo utilizo. Entonces, todo eso tenemos que nosotros ir analizando en campo. Aquí estamos mostrando de manera general lo que uno va a tener, ¿no? Pero sin embargo, en campo es diferente. La siguiente, por favor. Desde en campo ya uno tiene que analizar de manera muy, muy detallada. Bien, el amortiguador de impacto, que es lo que vemos en la parte de atrás o como vimos en la imagen anterior, ¿no? Como un bulto negro, ¿no? Esta pues tiene cuerda, ¿no? Adicional que ante una caída, ¿no? Que digamos acá tienes metro y medio, pero aquí el amortiguador de impacto te aumenta 1,70 m. Bueno, hay distintos tipos, pero en promedio 1,70 m. Entonces tú tienes que adicionar a tu caída ese 1,70 m si utilizas amortiguador de impacto, ¿no? Para que no llegues al piso, porque imagínate, estás a 3 metros, hacemos un cálculo rápido, a 3 metros de altura. Perfecto. ¿Cumple la condición de trabajo en altura? Sí, sí cumple. Entonces, todo esto va a tener una caída normal de 1,50 m, pongamos, ¿no? 1,50 m tienes de caída, te da 30 centímetros, ya perfecto para no llegar al piso, ¿no? 1,80 m, 30 centímetros, 1,50 m. Pero si tienes amortiguador de impacto, el amortiguador de impacto, imaginemos que tenga 1,70 m adicional. O sea, imagínate si tú estás trabajando a 3 metros, ¿no? Entonces acá ya tienes 1,5 m más 1,70 m, ¿no? Hace 3,20 m. Pero tú estás trabajando a 3 metros. ¿Qué va a ocurrir al momento de tener la caída libre? O sea, te va a sobrar 20 centímetros. ¿Qué significa? Que vas a pasar del piso, ¿cierto? Ahora, si a eso tú le agregas a 3 metros, ¿no? La subida, ¿no? De tu peso, entonces ya tú con eso puedes más o menos tener una mirada de qué es lo que pueda pasar al momento de estar, digamos, en la zona del piso, ¿no? Entonces, esos aspectos uno tiene que tener en cuenta y consideración al momento de utilizar este tipo de amortiguadores, ¿no? Muchas veces vemos que solo cogen, se colocan y, bueno, en fin.
¿no? No, nadie sabe ni cuánto mide, nadie sabe, ¿no? Si realmente me va a servir o no frente a una caída, ¿no? Entonces, básicamente, estos tipos de amortiguadores con impacto, se menciona que deberías utilizarlo de 4,50 m para más, ¿no? Entonces ahí deberías utilizarlo. No, ahí es variable también, por eso digo, se tiene que hacer un cálculo de acuerdo a tu línea de vida, de acuerdo a tu amortiguador de impacto, ¿no? De acuerdo también a la altura que tienes, ¿no? Todo eso tiene que evaluarse, ¿no? Entonces, con ello, tú haces un cálculo de piso, ¿no? Frente a una caída, cuánto yo requiero. Entonces, eso es, ¿no? Eso es importante que usted sepa. Entonces, el amortiguador de impacto siempre se engancha al anillo, ¿no? Dorsal del arnés, ¿no? Como ven aquí en la foto. Es importante que sepan que el dispositivo, ¿no? Que es de amortiguador de impacto, va a ayudar a disipar. O sea, va a ayudar a disipar. Pero ojo, siempre y cuando la altura sea mayor, ¿no? No, si de 1,80 m, 2,5 m no te va a ayudar, más bien va a ser un problema porque te vas a ir, ¿no? Contra el piso, ¿no? Entonces, dicen, ¿no? Durante la interrupción de la caída y su elongación máximo de 1 metro, ¿no? Entonces, todo eso ver, ¿no? Por ejemplo, algunos van a cumplir esa característica, otros tienen más. Entonces, todo eso uno tiene que ir calculando, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. Dicen, además, donde el potencial de caída es mayor que 4 metros, se debe usar la línea de vida como amortiguador de impacto. Lo que les decía, ¿ves? De 4 metros a más, se debe utilizar el amortiguador con impacto, ¿no? Entonces, para que tengas margen al momento de tener la caída, ¿no? Si no, de lo contrario, vamos a tener gravísimos problemas. Entonces, no es usar por usar, no es que porque yo lo tengo puesto ya estoy seguro, no, sino es dónde me engancho, dónde me aseguro, si realmente me sirve o no me sirve este material, entonces uno tiene que evaluar de una manera correcta la siguiente, ¿no? Entonces, bien, entonces ahí ustedes ya tienen, digamos, algunos conceptos básicos, primordiales que va a permitir justamente ayudar. Bueno, por otro lado, les mencioné hace un momento, ¿no? Tanto las correas como los ganchos tienen que estar en correctas condiciones. No pueden estar golpeados, no pueden estar manipulados. ¿Eso qué significa? Significa que los ganchos, primero, son de acero, ¿no? Además también todo ello va a ser justamente forjado en ambos extremos y deben de tener un seguro de cierre automático, ¿no? Entonces cuando ustedes pulsan, ¿no? El cierre del gancho, van pulsando, entonces ese cierre del gancho va a permitir, ¿no? Que se tenga una movilidad y se ajuste ese cierre de manera, ¿no? Independiente. Es importante tener en cuenta que los ganchos, todos los elementos deben de resistir 5.000 libras, ¿no? Ya hace un momento más o menos mencionábamos a cuánto equivale esas 5.000 libras, ¿no? Además, esto se engancha a la línea de vida, a un anclaje, ¿no? Luego este se va a ubicar sobre la cabeza, el anclaje tiene que ir sobre la cabeza, no puede ir a la altura ni debajo, tiene que ir sobre la cabeza, ¿de acuerdo? Incluso para los cálculos, ¿no? De caída, también se utiliza todo ese proceso. Por eso le decía que ahí va aumentando, va reduciendo. Entonces, eso va a ser muy importante para nosotros tomar consideraciones, ¿no? Al momento de hacer nuestro enganche. ¿De acuerdo? Tanto la línea de vida. Es importante evitar, ¿no? Que las correas, que los ganchos se contaminen, ¿no? Digamos, con algún elemento químico, con alguna fibra, ¿no? Que al final estos, pues, por lo mismo que donde compuestos químicos tienden justamente a debilitar, a romper o a tener algún tipo de incidente con las líneas de vida, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante. La siguiente, por favor, que tengan ustedes muy en cuenta. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos el tema de los puntos de anclaje. Bueno, cuando hablamos de los puntos de anclaje, tenemos que indicar de que el supervisor, ¿no? Debe asegurar, ¿no? Que los puntos de anclaje sean probados, ¿no? Y además también aprobados, no solo probados, sino también aprobados
para justamente garantizar que se encuentren seguro y que éste puede soportar, digamos, una carga requerida, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que soporta, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? Que un punto fijo utilizado, ¿no? Va para poder suspender a el trabajador debe soportar 5.000 libras, ¿no? O sea, 2.270 kilogramos para cada trabajador conectado. Ojo, cada trabajador conectado, ¿no? O sea, un trabajador tiene que tener 2.270 kilogramos. Si tú tienes una línea de vida que puede permitir dos, tres trabajadores o que quieres que tenga dos, tres trabajadores, tienes que multiplicar, bueno, los 2.270 por 3, ¿no? Que es la resistencia que tienes que tener para que puedan estar en correctas condiciones los tres trabajadores, ¿no? Es que esto es vital, ¿no? Bueno, asimismo, es importante que se utilicen vigas o tendidos de cable, en este caso cable de acero, como línea de vida horizontal, ¿no? A veces cuando hacemos trabajos de plataformas en las zonas altas, va a ser muy importante esto, ¿no? En diagonal, distintos puntos para que se puedan ir anclando, ¿no? En el desarrollo, ¿no? O en el movimiento también que van realizando. Así es que eso puede ser en forma de cruces, ¿no? En forma dependiendo la cantidad de cables que se coloquen. Entonces, esto va a permitir justamente un mejor acompañamiento, ¿no? Se utilizan vigas o tendidos de cable de acero en línea de vida horizontal, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? En este caso vertical, en el otro caso horizontal, ¿no? Como vemos acá, la línea de vida, ¿no? Cómo están establecidas, ¿no? Estas tienen que estar en cierta forma normadas y que permitan resistir, ¿no? La fuerza de la cual se puede uno, digamos, caer, ¿no? No utilizar puntos de anclaje, ojo, tuberías que se puedan desprender con la caída, ¿no? A veces ocurre eso, ¿no? O a veces, ¿no? Están amarrando acá las vigas, las viguetas, ¿no? Están amarrando y estas incluso están amarradas recientemente, pero a veces tendemos a poder, ¿no? Querer, digamos, tener ese problema, ¿no? Cuando al momento de una caída estos materiales no resistan, ¿no? Y eso definitivamente va a generar pues un gran problema, ¿no? La siguiente. Bien, entonces ahora vamos a ver la línea de vida horizontal, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, esta línea de vida horizontal ya tiene otro tipo de preparación, ¿no? Estos son cuando vamos a hacer trabajos, ¿no? Por ejemplo, son sobre caídas libres, ¿no? Pendientes. Entonces esto requiere mayor verificación, aseguramiento y una correcta implementación, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener, como ustedes ven en la imagen, ¿no? O probablemente lo han visto en otros puntos. Estos de aquí hacen el papel, ¿no? De templadores, ¿no? De tal forma que cuando es estirada, ¿no? Esta fuerza, con fuerza, entonces aquí hay, digamos, estos empleadores tienen que funcionar correctamente, ¿no? Luego tenemos las grapas prensales, ¿no? Si bien es cierto, estamos utilizando este templador, ¿no? Para disipar la fuerza y las caídas, ¿no? Y eso nos permite dar mayor energía. Se tiene, pues, ¿no? Las grapas prensables, que en este caso están aquí, ¿no? Si vemos esta misma imagen, están aquí. Pero obviamente para mejor visualización se acerca y las encontramos aquí, ¿no? Pero estas grapas prensales significa de que se está trabajando para poder ajustar correctamente y si se dan cuenta queda una mecha que es un cable sin tensar y eso permite, ¿no? Hacer el juego, ¿no? Cuando esto se estira, entonces esto va haciendo un juego, un juego, un juego, ¿no? De tal forma que no se sale, ¿no? Entonces son aspectos que se tienen que ir mejorando para justamente ver, ¿no? Que las condiciones sean las más adecuadas en este tipo de trabajos, ¿no? Bien. En este caso, bueno, ya sabemos, ¿no? Que debe resistir, ¿no? Los 2.270 kilogramos por trabajador conectado, reiteramos, ¿no? Pero además también la función que cumple la línea de vida horizontal es que debe ser un cable de acero de media, para lo cual, bueno, va a ser importante resistir, ¿no?
los 2.450 kilogramos, y finalmente deben de quedar fijo en cada extremo empleando grapas de acero, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Grapas de acero, templadores más adelante y lo mismo para el otro lado, ¿no? Para el otro lado, ¿no? Es también igual, tensadores, ¿no? Templadores y todo correctamente ajustado, ¿no? Para no tener una, eh, una situación bastante difícil, ¿no? Pero son situaciones que van pasando. La siguiente, muchas personas dentro de ese proceso han perdido la vida, ¿no? Entonces, justamente por no llevar, por no tener, ¿no? Un correcto aseguramiento, ¿no? En el momento del desarrollo de sus actividades. Bien, va a ser importante también, ¿no? Que dentro de la línea de vida vertical se usan líneas de vida verticales cuando se requiere movilidad. Por ejemplo, le decía, ¿no? Ese es un autorretráctil, ¿no? Estos autorretráctiles tienen sus propios frenos, ¿no? Además que tienen ya, digamos, una distancia también determinada, pero que está frente a un riesgo automáticamente te jala, ¿no? Tenemos también, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Eh, los frenos verticales, ¿no? Estos de aquí, ¿no? Cuando los frenos verticales permiten justamente bajar la tensión, la movilidad, ¿no? Entonces, la línea de vía vertical, como les mencionaba, esta se usa, ¿no? De manera vertical, dicho sea de paso, pero además también cuando ésta requiere una movilidad de forma vertical para subir, bajar, y entonces eso les da pues, determinadas fuerzas, ¿no? O determinado, digamos, tracción también, ¿no? Bueno, es importante mencionar algo, ¿no? Y la labor a realizar obliga a trasladarse al personal constantemente de nivel, se recomienda emplear bloques autorretráctiles, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Bloques autorretráctiles para mejor comodidad del personal y aseguramiento permanente. ¿Qué significa? Significa que aquí, o sea, yo me voy a poder desconectar, pues me desconecto, ¿no? Y luego voy a otro punto y ahí me vuelvo a conectar, ¿no? Entonces, así, de esa forma, ¿no? O sea, para que pueda hacer esas labores, ¿no? Recuerden que los autorretráctiles van a haber de distintos, ¿no? Medidas, ¿no? Hay unas que tienen, digamos, de 4, 5, otras que tienen 10, ¿no? Metros, entonces los máximos es, digamos, la forma de cómo uno va teniendo, ¿no? Este proceso, ¿no? El autorretráctil siempre te va a jalar hacia su lado, ¿no? Siempre. Por lo tanto, requieres hacer un poco más de esfuerzo, ¿no? Y también es importante que estos equipos no sufran ningún tipo de daño ni golpes, ¿no? Para que puedan funcionar correctamente. La siguiente, por favor. Bien, tenemos los conectores de anclaje, que en este caso, estos conectores van a ayudar justamente cuando tengamos, ¿no? Digamos, una viga, tenemos, ¿no? De repente, eh, no sé, algunos bloques, ¿no? Que no nos permiten, ¿no? Conectar con el gancho de manera directa. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos estos conectores de anclaje, como vemos estas correas, ¿no? Miren acá frente, o sea, posicionando frente a un fierro, ¿no? Aquí posicionándonos frente a una varilla que es movible, ¿no? Entonces, estos dispositivos, para poder conectarse al arnés, justamente ayudan, ¿no? A disipar o a disminuir la fuerza. Si es imposible conectar, ¿no? La línea de vida a una viga, se utilizan conectores de anclaje. ¿De acuerdo? Entonces también es muy importante ello, ¿no? Estos son complementarios, no se utilizan normalmente, pero si es que hubiese la necesidad, ¿no? Habría que desarrollarlo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Aquí vemos lo que justamente al inicio les indicaba, ¿no? Para ustedes va a ser muy importante realizar la inspección de arnés. Bueno, si tú eres el trabajador, tienes que hacer la inspección de arnés. Si tú eres el prevencionista, el jefe, mano de obra intermedia, capataz, ¿no? Residente, o digamos, asistente de residencia, ¿no? O sea, la labor que cumplas desde el mando medio, tienes que exigir de que los trabajadores llenen la inspección del arnés. No solo lo exige el seguridad del SOMA.
o el prevencionista, el ingeniero, el jefe de seguridad, ¿no? O el gerente de seguridad. No, no, no. Lo exigen todos. Si yo veo a mi compañero que va a desarrollar un trabajo en altura y no tiene los implementos adecuados, entonces tengo que reportar, ¿no? Tengo que indicarle, no subas porque te puede pasar determinadas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser muy importante, ¿no? O si habiendo, no las utilizan, o de repente no tienen los permisos firmados, no se sube porque también todo esto, de acuerdo al RITS, no, va a representar una falta que puede ser grave o muy grave dentro de tu organización laboral. Entonces, también eso ya representa otros tipos de riesgos, ¿no? Sin embargo, es importante que estos formatos, ¿no? De inspecciones o también más adelante vamos a ver las de los permisos, estos no tienen que ser dañados ni manchados, no tienen que ser documentos impecables frente a algún tipo de situación, ¿no? Entonces, para ello, nosotros tenemos que mantener el registro de las inspecciones hasta el final de la obra. Tenemos que hacer los files, ¿no? Determinados para poder justamente guardar toda esta información. Aquí, cada arnés que uno cuenta, ¿no? Va a colocarle su código de arnés, ¿no? Eso es indistinto, ¿no? El código que tú, de acuerdo a tu organización, cómo los identifiques, cómo los ubiques, tú les colocas un código. De acuerdo a ello, haces la inspección, ¿no? Del arnés. Luego tienes tu línea de vida, también colocas su código de línea de vida, ¿no? Y si los tienes, solamente transcribes el código de línea de vida y lo desarrollas, ¿no? ¿Quién es el responsable de haber hecho esto, ¿no? ¿Quiénes son? Ahora, este es un formato, existen otros formatos más, ¿no? No, recuerden que no hay formatos únicos, ¿no? Son formatos modelos, ¿no? La siguiente, inspección de arnés. Entonces, para nosotros va a ser muy importante. Miren lo que está haciendo aquí, ¿no? Tiene su arnés, bueno, su línea de vida, ¿no? Y como esto es de polietileno, entonces tiene que verificar que no tenga algún quemazón, algún rasguño, ¿no? Algún golpe, ¿no? O algo, ¿no? O alguna pintura, grasa, ¿no? Entonces, de tal forma que si encuentra alguna situación que no es la correcta, para poder colocarlo fuera de servicio con una cinta roja o, o su cartel rojo, ¿no? Entonces, en la inspección del arnés, como le decía, ¿no? Si observamos cortes, abrasiones, quemaduras, cualquier daño, entonces estas tienen que quedarse necesariamente fuera de servicio. Es importante tener en claro que todo arnés y línea de vida, ¿no? Que ya haya sido utilizado para una caída, ¿no? O que ha estado, digamos, presente en una caída, es importante que este arnés y línea de vida se descarte de manera inmediata porque ya ha tenido el estiramiento, ¿no? O sea, ya no es importante considerar que ya no es que me va a defender frente a esta situación, digamos, un riesgo, ¿no? Sino de lo contrario, esto puede terminar de quebrarse en el proceso, entonces no va a generar mayor daño. Por eso es importante que el sistema de arresto, en este caso, pues, ¿no? Los frenos deben ser revisados y certificados para ponerse nuevamente en operación. Ahora, los arnés que han sufrido esta situación pueden volver a estar dentro de el funcionamiento, sí, pero previa certificación. ¿Qué significa? Que yo ese arnés lo tengo que llevar, digamos, a un laboratorio, y el laboratorio lo tienen que revisar, ¿no? Si realmente va a poder refaccionarse o ya perdió, digamos, ¿no? Su tiempo de vida. Entonces eso también se verifica, ¿no? Entonces, de continuar, entonces se vuelve a cumplir, se hace su prueba de esfuerzo y te van a poner una etiqueta, ¿no? Y en la etiqueta indicará, pues, ¿no? Que ya tiene un uso y que, ¿no? O sea, todo su historial, ¿no? Y que esto será, digamos, para determinadas actividades. Entonces es muy importante leer las etiquetas. Lo siguiente, cosa que muy poco hacemos, pues, ¿no? Muy poco, o sea, en realidad no tenemos esas costumbres, ¿no? Miren, aquí hay algo muy importante, que sí es importante resaltarlo, ¿no? Por el tema de los almacenamientos, ¿no? Quizás ustedes ven estas dos imágenes y podrían decir que esto es imposible, ¿no? No, entonces no es imposible, ¿no? Sino que estos componentes nos van a permitir, ¿qué cosa? Primero, que estos no se contaminen,
con ninguna grasa, pintura o algún otro material químico, ¿no? Lo otro es que permite descansar, disipar, ¿no? Todo el esfuerzo que se ha tenido, entonces esto disipa, ¿no? Permite que estén secos, ¿no? Permite que esté lejos de cualquier evento. Hasta luego, hasta luego. Algún punto cortante, ¿no? O sea, no permite, ¿no? Entonces aquí vemos justamente estos aspectos, ¿no? Tanto el arnés como la línea de vida, mira, ¿no? Tienen que estar distanciados correctamente, no pueden llegar al piso, no tienen que llegar al piso, ¿no? Entonces, obviamente es una tarea bastante difícil, complicado muchas veces, ¿no? Tener esto dentro de un almacenamiento. Sin embargo, se tiene que colocar en un área, ¿no? O sea, tiene que establecerse un área específicamente para esto, ¿no? Entonces, cuando uno hace la inspección, no solo hago la inspección al arnés, bueno, desde mi punto de vista de SOMA, ¿no? Sino yo como SOMA también hago la inspección en almacenamiento. Es otro tipo de formato y otra inspección, ¿no? O sea, ya no es para uso, sino es para las labores que yo realizo, ¿no? Y aquí tengo que ver, ¿no? Que estén correctamente, ¿no? Y con códigos y todo, ¿no? Entonces se dan cuenta. Tanto los arnés como la línea de ganche se van a guardar colgados en un gancho adecuado. Ojo, no es que yo agarro un saco, como algunas veces se ha visto, ¿no? En un saco y metemos todo en el saco y así ya está acá guardado, asegurado, nadie lo va a coger. No, no, no. ¿Estos por qué tienen que ir colgados? Tiene una función, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el día trabajan bastante mucho la compresión. Entonces se cuelga justamente porque requiere que también eso un poco se suelte, ¿no? Así como nosotros cuando estamos laborando, tenemos demasiada carga, nos estresamos, ¿no? Entonces, y estamos al final del día tensionados o al final de la semana estamos pues cargados, ¿no? De todo, las actividades que hemos desarrollado, entonces esto se requiere lo mismo, ¿no? Para eso hacemos ejercicio nosotros, ¿no? Para eso hacemos nuestras pausas activas, ¿no? Entonces, igualito, los materiales también tienen esa situación y en este caso, ¿no? Los arnés, ¿no? Eh, la siguiente, bien, escaleras, bien, ¿no? Es muy importante dentro del campo de los trabajos en altura, ¿no? Hemos visto la parte de protección, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero aquí también vamos a ver otros aspectos, ¿no? Como es el caso de las escaleras, ¿no? También vamos a ver el tema de los andamios, ¿no? Todos estos aspectos que también permiten, ¿no? Desplazarse o desarrollarse dentro de estos trabajos de altura, ¿no? Entonces, se hará una inspección visual a la escalera antes de su uso, verificando principalmente no deben presentar rajaduras, abolladuras, daños a la estructura o peldaños, ¿no? Tenemos una escalera, puede ser móvil, puede ser fija, tiene que tener cada paso, ¿no? Su medida establecida, ¿de acuerdo? Y también su ancho. No es que yo, ya tengo mi escalera fija, por lo tanto pongo 50 centímetros. No tiene ningún tipo de movilidad, ¿no? Por ejemplo, estas, ¿no? Escaleras que van a permitir, ¿no? Llegar de un punto a otro. Aparentemente estas son, digamos, l- eh, son escaleras aparentemente no seguras, ¿no? Pero eso no significa que yo tenga que dejar de utilizar mis sistemas de protección, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no porque estoy bajando ya estoy seguro, ¿no? Que yo puedo bajar, me tropiezo y, ¿no? Y finalmente, más bien caída con golpe, ¿no? Entonces, mayores, peligros, ¿no? Se van representando, ¿no? Entonces, esos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, no deben presentar rajaduras o abolladuras, ¿no? Dentro de la estructura ni los peldaños, ¿no? En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener así, ¿no? Entonces tienen que tener sus tacos, ¿no? Tienen que tener acá sus jefes, ¿no? Para poder justamente, para que tenga rigidez, ¿no? Los peldaños deben de tener superficie antideslizantes, ¿no? Y deben estar limpias, ¿no? O sea, todos estos peldaños aquí son antideslizantes siempre. Siempre son antideslizantes. ¿De acuerdo? Usar las escaleras portátiles. Bien, ya hemos hablado, ¿no? En algunas otras clases el uso, cómo se realiza estas escaleras portátiles. Incluso existe una fórmula, ¿no? O sea, ¿no? De acuerdo a mi altura, 3 pies, ¿no? 3 pasos, ¿no? Y sobre esa base yo calculo cuánto es mi inclinación, ¿cierto?
3-1. Entonces ahí va a ser muy importante, ¿no? Nosotros tener en cuenta este aspecto, ¿no? Ahora, hay escaleras portátiles, ¿no? Antideslizantes, hay telescópicas, hay otras que son tijerales, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las escaleras de tijeras, deben de tener un dispositivo de control de apertura en el extremo superior y central, ¿no? Extremo superior y central, apertura. Estos de acá. ¿Para qué? Para que estos no se abran demasiado, ¿no? Si no, van a generar un problema mayor o se termina, digamos, abriendo y bueno, nos vamos, ¿no? Al piso, ¿no? Ahora, sobre estas escaleras portátiles, ¿puede trabajar dos personas? No. ¿Estas escaleras permiten que yo desarrolle mi trabajo? No. ¿Cuál es el objetivo de las escaleras? Es justamente conectar de un punto a otro punto. Conectar, no trabajar. ¿De acuerdo? Entonces esto es para desplazarme, que hacen muchas personas, ¿no? Suben aquí, ¿no? 3, 4, 5, 6 peldaños y desde ahí empiezo a hacer mis actividades, ¿no? Entonces se corre un gravísimo riesgo, ¿no? Entonces, no. Y no puedes estar en unas escaleras, no se puede trabajar solo. Siempre tiene que haber una persona acompañando. La siguiente, por favor. Así es que en ese caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, bueno, acá tenemos las escaleras portátiles, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Existe una norma, un reglamento ya de procedimientos, ¿no? De que siempre aquí tiene que haber un sobresalido de la parte final, como vemos aquí en esta imagen, ¿cierto? Un sobresalido. Cosa que yo llego a este punto y me permite rápidamente pisar aquí, ¿no? De aquí yo no tengo, en esta otra imagen yo no tengo ninguna salida. ¿Cierto? Entonces, significa que esta escalera no es para esta actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí está pintando, ¿no? O haciendo un revestimiento, pero eso no es la función. La escalera no ha sido, digamos, creada para esa función, porque primero que no tiene las condiciones, no tiene el espacio, no tiene, digamos, la comodidad para poder desarrollar su actividad, lo cual eso hace que se represente en un peligro y que ésta pues se puede refrendar en un riesgo, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, obviamente si tiene está, digamos, pasando el rodillo, entonces tiene que tener pues el material, ¿no? ¿Dónde está, no? Ahora lo cuelgas a un lado y jala el peso para este lado. Entonces es importante que nosotros tengamos muy en cuenta sobre estos aspectos, ¿no? Dicen, ¿no? Sube y baje las escaleras de frente con los 3 puntos de apoyo, manos libres, ¿no? 3 puntos de apoyo. Nunca tengamos, digamos, el tema de realizar nuestro trabajo, ¿no? Entonces es muy importante ello, ¿no? Entonces, la inclinación de la escalera adecuada cuando la distancia de la base, ¿no? Es la cuarta parte de la longitud, lo que le dije hace un rato, ¿no? Eh, 4, 1, ¿cierto? 4, 1. Entonces, además, el extremo de la escalera debe sobresalir 1 metro, ¿no? Eso es lo correcto. No, pero acá no sobresale. Acá tampoco sobresale. Significa que estamos trabajando mal. Aquí sí sobresale, ¿no? Como vemos acá en esta imagen, sobresale 1 metro, mínimo. Puede sobresalir más, no hay problema. Mínimo es 1 metro, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los permisos? Bien, ya estamos entrando a la parte mucho más medular sobre este tema de los permisos de trabajos en altura. Y bueno, esto representa primero, para comenzar, tienes que tener un PETAR, ¿no? Un permiso de trabajo de alto riesgo, ¿no? Y en este caso, para trabajos en altura. ¿Qué representa ello? Representa justamente que el propósito, ¿no? De poder tener justamente los trabajos en altura es que tengan justamente un permiso para evaluar los riesgos, peligros y riesgos, ¿no? De tal forma que uno específicamente va a repasar y garantizar los controles, ¿no? Para prevenir los accidentes. En ese sentido, es una autorización, ¿no? Un mecanismo de control y verificación que es por escrito, ¿no? Que se llene en el momento, que se firme en el momento, ¿no? En el cual informa el trabajo a realizar, si ha sido evaluado en todos sus riesgos y que esas toman las medidas de prevención. El permiso se debe aplicar para trabajos no rutinarios. ¿Mm? A ver,
es importante que ustedes recuerden lo siguiente. No debes realizar ningún trabajo en altura sin tener un permiso previo. No. ¿Existe la política de negatividad al trabajo? Sí, cuando no se te cumplen todas las condiciones. ¿De acuerdo? Entonces no. Porque finalmente si tú accedes a ello, ya no solamente, no solo no tienes las condiciones, sino además de ello, es que tú estás generando un acto inseguro, ¿no? Entonces, lo que antes era una condición insegura, ahora tú estás generando un acto inseguro, ¿no? Como dicen, ¿no? Acto subestándar, condición subestándar, ¿no? Entonces tú las estás generando, ¿no? O sea, por eso es muy importante, ¿no? Las capacitaciones, las charlas, las retroalimentaciones, ¿no? Todos los mecanismos justamente para poder prevenir la siguiente, prevenir cualquier tipo de situación. Como les decía hace un momento, existen diferentes formatos de permisos en trabajo de altura. En altura, este es un modelo, ¿no? Donde uno marca, pues, ¿no? La actividad que está realizando, el inicio, en algunos casos te trae el proyecto, la zona, el área, ¿no? La empresa, el horario, ¿no? Así te salen distintos. Entonces, en esta primera parte llenas todos los datos generales, ¿no? O, bueno, general del proyecto y específico del punto donde tú estás realizando tu actividad. Ojo, del punto donde estás realizando tu actividad. Si tú dices, estoy haciendo trabajo en altura, en el muro tal, ¿no? Muro 10, ¿no? O muro S, pero luego tienes al frente el muro F, entonces ese que está en el muro S tiene sus condiciones, tiene sus formas diferentes al del F. Ojo, ese trabajo de altura que tienes allá no es el mismo que tienes aquí. Son diferentes. Ojo, es por actividad, por zona, por área de trabajo. ¿Ya? Ten en cuenta eso. No, estoy poniendo ejemplos así similares. Obviamente, si tú me dices, ingeniero, y si yo estoy aquí y luego me voy a otra zona, pues, peor todavía. No, 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 no es el permiso de trabajo en altura. No te sirves. El permiso de trabajo en altura es para esa zona. ¿Ya? O sea, para esa zona. Y en esa zona van a trabajar un conjunto de personas. Pero a ti a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, te dicen, ¿sabes qué? No, ve a otro punto, a otra zona. Entonces, cuando tú llegas a esa zona, ¿qué tienes que hacer? Solicitar el permiso de trabajo en altura y firmas. Firmas ahí a la hora que estás ingresando, ¿no? Y firmas, ¿de acuerdo? Cuando venga, pues alguien a revisar, supervisión, inspección, o no sé, ¿no? El mismo, digamos, algún jefe de mando medio, ¿no? O algún toma, entonces va a verificar y él no se encuentra aquí, sí, no está porque se fue al otro punto. Ah, perfecto. Ya se fue lo otro punto. Algunos formatos tienen horario de salida, entonces tú firmas tu salida. Tú estás en el otro punto, ah, ya, perfecto. Y del otro punto verificas si tiene que estar tu firma, pues, ¿no? En ambos lados, ¿no? En ambos lados, ¿no? Porque es lo que te han designado, no tu tarea. Bien, entonces aquí tú llenas, pues, con las condiciones que estás trabajando, ¿cierto? Y aquí, al reverso, van a llenar quiénes son los que están ejecutando la tarea, ¿no? Pues hay unos que se ponen en lista de 10, 15, 20, ¿no? Entonces, y ahí tenemos, ¿no? En otros formatos tenemos el cálculo de las alturas, ¿no? O qué tipo de, incluso, ¿no? A qué tipo de arnés te utilizas, ¿no? Si retráctil, ya es esta fórmula. Si es de un cola sin amortiguador, ya es esta fórmula, ¿no? Con amortiguador es esta fórmula. Entonces, para cada uno hay fórmulas, ¿no? Para poder calcular justamente qué tipo de arnés, miren hasta qué control va. Esto te sirve, ¿no? Para calcular qué tipo de arnés debes utilizar. Entonces tú no puedes, y si eso dice ahí, ¿no? ¿Qué tipo de arnés debe utilizar? Tú no puedes estar pues, con doble cola, si dice autorretráctil, no puedes estar con doble cola. O no puedes estar con una sola cola y con amortiguador de impacto. No, no puedes. No debes. ¿No? Si ahí dice, ¿no? De esa forma, esa es la que utilizas. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. La siguiente. Bien. Bueno, la lista de chequeo para los trabajos en altura, primero, se utiliza para elaboración de control de riesgos y asimismo se debe aplicar, identificar al realizar los trabajos en altura. Usualmente se utiliza para los trabajos que realizan labores de rutina,
Tanto lista de chequeo como el permiso deben ser revisados y verificados por el coordinador de alturas, ¿no? El coordinador de alturas tiene la responsabilidad de verificar y autorizar la planificación y ejecución de todos los trabajos en altura. Bueno, eso es muy cierto, por eso es importante la lista de chequeos que uno va verificando previamente, ¿no? Y no solo eso, sino ahí tiene que ver también todas las medidas de seguridad, ¿no? Si están los accesos adecuados, si realmente están las señaléticas adecuadas también, ¿no? Tanto en la parte baja, intermedia y en la parte alta, ¿no? La siguiente. Bien. Es importante lo que le decía hace un momento, también la capacitación y el entrenamiento, ¿no? En el caso de la capacitación, deben identificarse todos los peligros, ¿no? Los elementos de protección personal, las acciones que tomar en caso de presentarse un accidente, ¿no? El caso del rescate o autorrescate, cómo accionar, primeros auxilios, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿No? También el procedimiento seguro, ¿no? Lo que leía, ¿no? El PETS, ¿no? El procedimiento seguro de trabajo en alturas, ¿no? El sistema de acceso, ¿no? De las escaleras, plataformas, canastillas, andamios, ¿no? Lo que consideres, manlift, ¿no? No, diferente, lo que usted considere, ¿no? Y las condiciones de salud por parte del trabajador, ¿no? Todo ello para nosotros va a configurar, ¿no? Digamos, parte del proceso de lo que nosotros vamos a capacitar, entrenar, charla de 5 minutos, ¿no? Y retroalimentación, ¿de acuerdo? O inducción o reinducción también, ¿no? La siguiente, por favor. Es que tenemos distintos mecanismos para poder fortalecer, ¿no? Los reportes de condiciones de seguridad es muy importante, ¿no? Porque este de aquí permiten, ¿no? Que debes reportar a tu jefe inmediato todas las condiciones de riesgo que vas a observar, ¿no? Y además también que debemos tener en cuenta las labores simultáneas, ¿no? Tanto a los laterales como arriba o abajo, ¿no? Y debemos informar, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando en esta parte, ¿no? Entonces debajo mío no puede haber nadie trabajando y arriba mío tampoco. ¿No? Y de los laterales tenemos que tener siempre una zona, ¿no? Una zona donde nosotros podamos, ¿no? Hacer liberar. ¿Pero qué ocurre? No, que el otro viene con su material, por la parte de atrás se está colocando, el otro viene por aquí, ¿no? Se están haciendo, digamos, cruces de actividades, ¿no? Pero sin mayor control. Entonces, no, eso requiere, tiene que estar totalmente liberado siempre las zonas, ¿no? De trabajo y sectorizados correctamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es importante esos aspectos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Las labores simultáneas, ¿no? Por eso que si tú ves situaciones de este tipo, puedes contribuir a evitar accidentes siempre que vas informando. Ojo, informando, avisando, comunicando. No, o sea, no es como a veces nosotros no entendemos, ¿no? No, estás soplando, no, estás de sapo, dice, no, no. Justamente lo que evitamos es eso, ¿no? Tener algún tipo de accidente. Y evitar tener un tipo de accidente es la garantía de que la obra continúe y culmine. Porque de haber un accidente, hay que hacer una investigación. Pero si este accidente es fatal, esa obra puede ser paralizada. Por lo tanto, ¿no? Hasta que se investigue, se judicialice y se haga todos los problemas, esa obra no va a retomar actividades. Por lo tanto, paralización. ¿No? Entonces hay distintas situaciones, ¿no? Incluso para las empresas privadas hasta te quitan la obra, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos a sus casas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante tener en consideración estos aspectos. Bien, la siguiente, si es que aún tenemos todavía, ¿no? El reporte de los comportamientos dice, como trabajador debes de cumplir con los estándares de seguridad, ¿no? De cada tarea, oficio, ¿no? Asimismo también es importante aprender de ellas, aplicarlas. Hay que hacer la retroalimentación con los compañeros, ¿no? Que están ingresando, con los que ya están. Asistir a todas las capacitaciones programadas, ¿no? Informar al empleador sobre cualquier condición de salud o de seguridad. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas de manera permanente, antes, durante y después reportar al coordinador de trabajo, ¿no? En alturas el deterioro o daño, ¿no? Que haya sufrido algún sistema de protección colectivo o individual. Es importante además también participar en las diligencias, tanto de inspecciones, auditorías o de repente también de investigación de accidentes, ¿no? De tal forma que nosotros que estamos en campo podamos darnos la información de repente mucho más certera y nos permita tener
una, un análisis, ¿no? del accidente de una manera mucho más adecuada y que ésta finalmente va a permitir que no vuelva a suceder, ¿no? Porque si nosotros queremos tapar o queremos dibujar el asunto de una investigación de accidentes, ¿no? Creando otras figuras, entonces la probabilidad de que eso ocurra se va a dar, se va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque estamos haciendo la inducción de una manera equivocada, porque estamos creyendo que así fue, pero en realidad los trabajadores saben que así no fue. Y por lo tanto, en vez de generar certezas, ¿no? Generas más incertidumbres. Bien, y eso es lo que no puede pasar en los trabajos de alto riesgo. Seguimos. La siguiente. ¿Qué hacer en caso de emergencia? Bueno, es importante tener definido, ¿no? un procedimiento de atención de respuestas en caso de una emergencia por caída de alturas. En principio, el equipo de rescate debe conocer los procedimientos para, ¿no? Para poder realizar esta actividad. Tiene que estar entrenado, tiene que tener los recursos necesarios, ¿no? Asimismo, también tiene que cumplir los protocolos, procedimientos de emergencia, ojo, no de trabajo de altura, sino de emergencias. Tiene que ubicar y mantener los equipos de atención de emergencia y asimismo apoyar las situaciones de emergencia que se presenten en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante dentro de este proceso para poder hacer el rescate. Si yo no estoy entrenado, no tengo los equipos, no tengo el entrenamiento, es mejor no realizar el rescate, porque puedo más bien generar más condiciones inseguras. Y esto puede terminar de repente en situaciones muy lamentables, ¿no? Si de pronto tengo un accidentado, al final puedo terminar teniendo dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces es muy importante. No me siento preparado también, ¿no? O sea, mejor es no intervenir, ¿de acuerdo? Y llamamos a un equipo que realmente pueda hacer esa labor. La siguiente, bien, la medida de prevención. Bien, aquí tenemos un conjunto de acciones que van a permitir justamente implementar, advertir, ¿no? O evitar, ¿no? La caída de personas, objetos entre ellas, ¿no? Dentro de este proceso, obviamente, es importante, ¿no? Retroalimentar, programar, ¿no? Capacitaciones, certificaciones de los trabajadores, señalización, delimitación de áreas, ¿no? Establecer algunos nuevos sistemas de ingeniería y prevención, permisos de trabajo en altura, sistemas de acceso para los trabajos en altura y trabajos en suspensión. Todo eso tenemos que nosotros siempre advertir y retroalimentar a los trabajadores de manera permanente, como también a los jefes de línea de mando, ¿no? Ya sea alta, intermedia o gerencia general, ¿no? Tenemos que hacerlo en todos los niveles, no solo los trabajadores, ojo, tienen que ser todos. Y es más, incluso si tenemos stakeholders, también con ellos tenemos que trabajar e indicar, ¿no? Porque el riesgo, el peligro no es para solo los trabajadores, es para todos los que estamos dentro del área de trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, van a haber dentro como medida de protección un conjunto de acciones individuales, ¿no? Y que éstas se van a implementar, van a detener la caída de personas, objetos, una vez que ocurra o se mitiguen, ¿no? Sus consecuencias, ¿no? Además, las mallas de retención y los puntos de anclaje, todo eso se tiene que definir o se tiene que evaluar correctamente, ¿de acuerdo? Seguimos. El sistema de acceso para los trabajos en altura, bueno, eso es muy importante tener, ¿no? Son todos los medios cuya finalidad, ojo, va a permitir el acceso y soporte a los trabajadores, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los andamios, ¿no? ¿No? Bueno, acá también incluso hay tipos de andamios, ¿no? Con cuáles vamos a poder trabajar, ¿no? Existen andamieros, existen cursos para andamios, para armar, desarmar, ¿no? Para establecer, digamos, toda una ingeniería de estos andamios, ¿no? Para poder sostener, porque los andamios no solo son de uno, dos, tres cuerpos, ¿no? Cuando tenemos que hacer trabajo sobre torres,
¿no? De 10, 15, 20 metros, 30 metros de altura, ¿no? Utilizamos andamios de cuerpo uno, cuerpo, o sea, digamos, torre uno, torre 2. Entonces, o sea, es un trabajo mucho más detallado, ¿no? Hay andamios que son, digamos, para poder trabajar de 1,5 metros y otros de desplazamiento. Estos tienen 1,5 metros, 2 metros de ancho, otras solo tienen 1 metro, ¿no? O 1,5 metros nomás, ¿no? Justamente para poder desplazar, subir, bajar nada más, no almacenar nada, no desarrollar ningún tipo de trabajo. Entonces es otro curso que también es bastante amplio, ¿no? Las grúas con canastas, ¿no? Es un medio, ¿no? También las escaleras, ¿no? Que son básicamente para desplazamiento. Los elevadores, ¿no? Personales, ¿no? Como el caso del ManLift, ¿no? U otros que puedan existir, ¿no? Es importante aclarar que estos no son los únicos, ¿sí? Perfecto, no son los únicos porque existen otros, ¿no? Por ejemplo, cuando haces limpieza de lunas, ¿no? No está aquí, ¿no? O sea, cuando haces limpieza de lunas también, ¿no? O sea, edificio ahí es otro tipo de sistema, no va de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces existen, ¿no? Algunas otras que van a describirse, ¿no? O sea, de acuerdo a las actividades van a aparecer diferentes tipos de sistemas de acceso, ¿no? Para poder trabajar en alturas, ¿de acuerdo? La siguiente, condiciones de salud. Bueno, es importante, ¿no? Tener buenas condiciones de movimiento, de equilibrio, fuerza, elasticidad. Además, también, ¿no? Se tiene que analizar el índice de masa corporal, tener una buena visión, ¿no? Por ejemplo, una actitud psicológica adecuada, ¿no? No puede sufrir vértigo, ¿no? Uno que desarrolla trabajo en altura. Las condiciones de resultados, ¿no? De los exámenes de sangre, ¿no? Glicemia, colesterol, claro, tienes colesterol. Si tú te vas a la parte alta, pues si abajo nomás de determinados momentos te da mareos, imagínate arriba, ¿no? Con la altura, la presión, todo, o sea, no vas a poder desarrollar tu trabajo, ¿no? Correctamente no. La siguiente. Bien, entonces ahora pasamos a la etapa de las preguntas, ¿no? Para lo cual agradezco a cada uno por su atención y damos pase al Grupo Educativo Capacítate Perú para desarrollar esta actividad. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta que nos dejan es, en un trabajo sobre una torre ventada de más de 18 metros de altura, ¿puede el prevencionista estar en la parte baja cuando el trabajador se encuentre operando en la parte alta? Muy buena pregunta. Es una situación, ¿no? Permanente, vamos a decirlo así, que muchas veces a los trabajadores, ¿no? Se les deja solos, ¿no? En la parte superior, ¿no? Y en realidad ahí es donde ocurren justamente los accidentes, ¿no? Donde no se está verificando cómo están desarrollando sus actividades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos cuando hay, ¿no? Construcción de una torre. Eh, Sube el carpintero, bueno, primero el fierrero, ¿no? Sube el fierrero con todo, ¿no? Sus varillas y todas las cosas que hay que utilizar. Y muchas veces, para el día siguiente o para sus actividades que hay durante el día, dejan todas sus cosas sobre, ¿no? Sobre las plataformas, ¿no? Luego viene el carpintero, ¿no? Y también, ¿no? Utiliza, ¿no? Todas sus cosas y siempre hay algo más, ¿no? Por ahí, por seguridad, mantener los equilibrios, todo el asunto, entonces sus seguros, todo, y lo dejan también ahí, ¿no? Luego sube el albañil, ¿no? A hacer los vaciados, ¿no? O hacer los acabados, y se encuentra con todas esas cosas, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, en principio, obviamente la responsabilidad es del trabajador, sí, pero es también la responsabilidad de los jefes inmediatos. Tenemos capataz, maestro de obra, tenemos asistentes,
eh, y tenemos residentes. Probablemente unos suben más que otros, otros están más permanentes que otros. Bueno, el capataz está permanente, el maestro está también, ¿no? O sea, por lo menos 4 veces al día. El, digamos, los asistentes también están permanentes y el residente 1 o 2 veces por día, ¿no? Suben, ¿no? Pero a veces nadie dice nada, ¿no? Y están caminando sobre encima, ¿no? Incluso este mismo personal, ¿no? Está caminando sobre encima de todo ello, ¿no? Entonces, es porque, primero, no hay una formación de parte del mando eh, técnico para poder mantener el orden y la limpieza. Segundo, al no subir, digamos, el SOMA prevencionista, al no subir, entonces obviamente pues se refleja eso en el campo. Entonces, es necesario siempre tener supervisión de SOMA prevencionista, ¿no? En las zonas de trabajos de las torres, ¿no? Tienen que subir, ¿no? Y de todas maneras, ¿no? O sea, yo particularmente que desarrollo actividades estas, por lo menos, bueno, yo era el jefe, ¿no? Y por lo menos 1 vez al día subía. Obviamente había mis prevencionistas, ¿no? O asistentes también que subían, ¿no? Entonces, que estaban permanentes, ¿no? Incluso no es el trabajo en esos espacios a veces es muy pesado, ¿no? Por un tema de vientos, movimientos, una serie de cosas, ¿no? O a veces también por la tensión del trabajo, ¿no? Porque imagínate, hay actividades cruzadas y entonces uno solo que esté ahí, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? Por estrategia, al menos les cuento, ¿no? Turno mañana tenía uno, turno tarde tenía otro, ¿no? Y entre turnos, ¿no? O en la mañana, al inicio, o al cierre, yo de todas maneras subía, ¿no? Y aparte, bueno, tenía un asistente, también subía, ¿no? Entonces, él subía también yo subía uno, y aparte subían los dos prevencionistas, ¿no? Entonces en los turnos que les correspondía, ¿no? Y intercalaba igual, ¿no? Entonces es una forma de hacer un trabajo en equipo para poder justamente verificar, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Teníamos uno por arriba, otro verificaba desde abajo, ¿no? Porque a veces, ¿qué ocurría? Que ocurría que a veces faltaba una pieza de andamio. De las partes bajas o intermedias estaban retirándolos para poner más arriba, ¿no? Entonces, no, nosotros en ese aspecto manteníamos el orden. Si no estaban las piezas, para eso teníamos un plano, incluso nosotros, ¿no? De los andamios, ¿no? Un plano teníamos como soma y verificábamos con ese plano, ¿no? Si están todas las piezas correctas o no. Si no estaban, paralizábamos y hasta que, digamos, tengan correctamente todos sus equipamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estaban en otros lados, lo utilizaban para otras cosas, entonces, no, no, el plano ya viene con sus piezas completas. Entonces, sus piezas tienen que estar completas. Tú tienes otra actividad en otro lado, ¿quieres utilizar estos medios? No. O sea, para eso justo, ¿por qué? Porque este andamio, o sea, justamente está diseñado para yo tener tantos trabajadores, tener tanto peso y por lo tanto es lo que yo resisto. Si tú le sacas 1, 2, 3, 4, 5 piezas, pierde esa resistencia. Y al perder esa resistencia, ¿no? Esa solidez, entonces no me permite desarrollar mi trabajo, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que incluso ya ha habido casos, ¿no? No nos ha pasado, ¿no? Ha habido casos donde que los andamios se han ido abajo, ¿no? Justamente por este tipo de situaciones, ¿no? O a veces no llegan las piezas completas, ¿no? Pero tú pagas, o digamos, el jefe, ¿no? Tu empresa paga completo, pero a veces no llega completo y en campo están, pues, ¿no? Como que dicen, parchando, están poniendo los tablones que no corresponden, ¿no? Entonces, no puede ser así, ¿no? Entonces, uno para eso tiene que estar supervisando de manera permanente, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto al tema de la pregunta, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos,
comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿qué documentos o certificaciones deben tener un trabajador antes de realizar labores en alturas? Perdón. Bien, como les indicamos hace un momento, el- lo que tienen que tener primero son los permisos, ¿no? Aparte de su IPRC, ¿no? Tienen que tener su IPRC, tienen que tener su identificación de peligros y luego tienen que tener sus permisos de trabajo en altura, ¿no? Y como les indiqué, ese permiso tiene que estar establecido, ¿no? Con el tipo de arnés que vas a utilizar, firmado por las personas que van a participar, si son 5 o 10 personas, todos tienen que haber firmado, ¿no? Entonces, con ello firma primero el asistente, ¿no? Perdón, el maestro, firma el residente, ¿no? O su asistente, y firmamos en este caso Soma, y luego si estamos trabajando para un cliente, firma el cliente, ¿no? De tal forma que ellos tienen conocimiento de que estamos realizando trabajos en altura en determinada zona, ¿no? Entonces todos tienen conocimiento. Si hay trabajos, digamos, continuos o trabajos, digamos, de dos empresas diferentes, hay que firmar, digamos, un trabajo, un formato adicional de que estoy realizando trabajos en esta zona continuos, ¿no? Entonces, entre ambas empresas, ya sean subcontratistas, ¿no? O con el cliente se firma también, ¿no? De actividades conjuntas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta. Bueno, eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago para obtener el certificado y los materiales del curso. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que se pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta es, ¿cada cuánto tiempo se debe inspeccionar o reemplazar un arnés de seguridad? Bien, el arnés de seguridad se tiene que inspeccionar de manera diaria, ¿no? O en todo caso, en cada turno en el cual usted está realizando sus labores, se tiene que Ingeniero verificar. Morán, tu audio nuevamente se escucha entrecortado. Ok, ¿ahora se escucha? Más o Hola, hola. menos. Ah, bueno, le decía, ¿no? De que el arnés se tiene que hacer la verificación cada inicio de turno o cada inicio de labores que uno está realizando, ¿no? Tanto del arnés como también de la línea de vida, ¿no? Y también en este caso, también de todo el equipo del sistema, ¿no? En este caso de seguridad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí de esa forma uno tiene que verificar, ¿no? No puede confiarse, ¿no? De que ya en la mañana lo verificaron, ¿no? No, tiene que hacerlo de manera permanente. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Voy a dejar nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Ingeniero Morán, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Claro, bueno, en principio, agradecer al el Grupo Educativo Capaces de Perú por darnos la oportunidad de dictar este curso, ¿no? Tan importante. Y asimismo también, pues, ¿no? Invitarlos a que puedan certificarse y estaremos, pues, ya encontrándonos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muchas gracias, ingeniero Morán, y muchísimas gracias a los participantes por su preferencia. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchísimas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com
una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.